afectada. Miren, hay una buena noticia. En el Parlamento se ha aprobado el proyecto de ley que propone la creación de la Autoridad Única de Transporte para Lima y Callao. Por ejemplo, por supuesto, el único objetivo es garantizar el funcionamiento del sistema integrado que permita finalmente satisfacer las necesidades que tenemos, ¿no es cierto?, en el traslado. Vamos a ver la nota y luego le vamos a dar la bienvenida a nuestra mesa parlamentaria porque tenemos muchas cosas que comentar con Juan Cheput, congresista de Peruanos por el Cambio, con el señor Miguel Castro, congresista de Fuerza Popular, y con Marco Arana, congresista del Frente Amplio. Así que primero la nota y luego, por supuesto, el comentario. 74 a favor, 6 en contra, 12 abstenciones. Ha sido aprobada en primera votación. El Pleno del Congreso aprobó la creación de la Autoridad Única del Transporte para Lima y Callao, cuyo objetivo será organizar, implementar y gestionar el sistema integrado de transporte. Esta autoridad va a tener que aprobar las obras que hacen todos los municipios que afecten el tránsito en Lima. En otras palabras, si algún municipio quiere hacer una avenida de 2 vías y de pronto llega al límite con otro distrito y ese distrito solamente quiere hacer de una vía, eso ya no va a ocurrir. El proyecto fue aprobado con 74 votos a favor, 0 en contra y 12 abstenciones. La propuesta plantea que será un órgano técnico especializado, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con autonomía administrativa, funcional, económica y financiera. Se espera que con la aprobación de la autógrafa, este proyecto sea aprobado por el Ejecutivo y se promulgue la ley para la mejora del transporte urbano. El Congreso también autorizó el viaje del presidente Martín Vizcarra a Estados Unidos y Canadá, del 23 al 29 de septiembre. El mandatario participará en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York y luego se reunirá con el primer ministro de Canadá para fortalecer la relación bilateral entre ambas naciones. Bueno, yo creo que la creación de esta, o sea, que digamos, que se haya dictaminado finalmente la creación de esta, se me va de la mente, autoridad, gracias, única de transporte, será una urgencia para todos. Y para Lima y el Callao, sobre todo porque vivimos en un infierno, ¿no? Y creo que los parlamentarios a veces por el ruido político se van olvidando de también nuestras necesidades. Pero al margen de celebrar y de decir, bueno, ya era hora, señores congresistas, hay un tema que nos preocupa mucho y es este enfrentamiento que hay hoy entre el Ejecutivo y el Parlamento, y me gustaría saber qué Parlamento, y me gustaría saber que ustedes nos expliquen a qué vamos a llegar, porque ayer el presidente Vizcarra ha dicho frente a la respuesta del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, que la reforma judicial no puede estar separada de la reforma política. Hay quienes incluso piden cambio de constitución y todo. Pero para que los ciudadanos entiendan, la reforma judicial implica ubicar y ya plantear quiénes van a integrar el Consejo Nacional de la Magistratura, que se encarga de designar a los jueces y fiscales, y en la reforma política está este planteamiento de la bicameralidad, de la no reelección, etcétera. Y Vizcarra ha dicho algo: yo represento a la nación, no estoy haciendo populismo, y el Congreso no puede postergar una demanda del pueblo. ¿En qué va a terminar todo esto? Señor Cheput, bienvenido. ¿Cómo estás, Milagros? Saludos a mis colegas. Bueno, yo creo que este ambiente de tensión va a disiparse en los próximos días por una sencilla razón. No podemos seguir así, no se está llegando a ninguna parte. El clima de enfrentamiento, y sobre todo a través de los medios de comunicación, es una cuestión que genera una crispación y una decepción en la ciudadanía, y siempre tiene un límite. Yo creo que en el Parlamento estamos haciendo los esfuerzos del caso en la Comisión de Constitución y en la Comisión de Justicia para sacar adelante esto. El Parlamento se ha declarado en sesión permanente, y en el caso del presidente es obvio que él sintoniza con la opinión pública que exige reformas prontas. Ahora, también es cierto que en nuestro caso, en el caso del Parlamento, ha habido por lo menos 2 semanas en las cuales la incertidumbre o no saber qué hacer generó que la opinión pública tenga la sensación que no se quería hacer nada. Lo que pasa es que estamos resolviendo un cronograma que ya se aprobó. El día de hoy los asesores de la Comisión de Constitución van a preparar un dictamen. Este se tiene que estar discutiendo lunes o martes, y yo creo que dentro de los plazos establecidos como tope el 12 de octubre, el país va a contar con estos dispositivos. Ahora, el enfrentamiento verbal a nadie ayuda, eso quiero subrayarlo.
es como el alambre que uno empieza a doblarlo, Sí, claro, ojalá y llega un mucho. momento en que se rompe y es irreversible. En política uno nunca debe abrir una puerta que no va a saber cómo cerrar. Entonces, yo creo que para el estímulo inicial, estoy de acuerdo con el presidente. Las respuestas que ha habido en el Parlamento en algunos casos altisonantes o malcriadas, como la de la señora Rosa Bartra cuando califica al presidente de pobrecito, ¿no? Creo que ya deben quedar en el pasado y a partir de ahora generar las condiciones para trabajar en pos de una reforma que reclama el país. Ok, señor Castro, Miguel Castro, usted es congresista de Fuerza Popular, pero acusan, y en luego vamos a ir a un segundo round, acusan a los fujimoristas de estar meciendo al pueblo, ¿no? Hoy día he leído varios análisis en las redes después de lo que dice Salaverry, y entonces dicen, muy bien, tienen que hacer la reforma judicial porque en efecto el pueblo también se está levantando y les está diciendo ya, ¿no? No podemos vivir así. Pero la reforma política también es urgente. Y entonces, ¿qué es esto? ¿Un juego de espadachines a ver quién gana primero? Porque el señor Martín Vizcarra acaba de decir en CNN que también estaría dispuesto a cerrar el Congreso. Bueno, en principio también saludar a mis colegas, te agradezco por la invitación. Mira, yo creo que hay una percepción, una noticia mal transmitida. Lo que dice Juan es absolutamente correcto. Nosotros venimos sesionando permanentemente las comisiones. Yo soy miembro de la Comisión de Justicia, soy miembro de la Comisión de Constitución. Hoy día a las 10 de la mañana tenemos otra extraordinaria de la Comisión de Justicia. Lo que pasa es que creo que el presidente no está entendiendo que en el Congreso de la República no es que no queramos adelantar o hacer en los tiempos que él quiere que hagamos la reforma. Lo que pasa es que son procesos de discusión y hay que ponernos de acuerdo muchas fuerzas políticas. De hecho, la limitación de que no se haya discutido el día de ayer ya la reforma del CNM, que era un paso fundamental y que además obedeció a que se había declarado el Congreso en sesión permanente, justamente es por ese nivel de discrepancia que tenemos las fuerzas políticas. El nivel de entendimiento cuando se trata sobre todo de reformas constitucionales, la complejidad, y además tiene que ser una reforma seria. No podemos hacer una reforma para cambiarla de acá a 2 o 3 años. Entonces, ¿usted cree que el presidente se está precipitando a la hora de comentar sobre el Parlamento? Puede ser que sus emociones dentro de los discursos, porque viaja permanentemente, lo noto, quizás esperando un aplauso del pueblo, mandan un mensaje. Pero hay que respetar también la división de poderes, hay que respetar las instituciones. Y no hay ningún retraso provocado por ninguna fuerza política. Mira, en el caso de acusaciones constitucionales donde Juan también participa conmigo, el día lunes y martes hemos estado casi 12 horas. De 9 a 9. De 9 a 9. 2 días. 12 horas. Trabajando las acusaciones, eso Es también les correcto. voy a preguntar. Entonces Ok. yo lo que más bien diría... De repente no se está entendiendo los procesos. Yo lo que le daría el mensaje al presidente, quiere bajar este nivel de confrontación y entender que estas reformas se deben hacer conjuntamente todas las fuerzas políticas, incluyendo el Ejecutivo. O sea, no podemos llevarnos la bandera de que yo estoy impulsando esta reforma cuando sabemos que las reformas, lo dijo el doctor Bernales, gente entendida en la materia, que estas reformas se hacen en el Congreso de la República. Claro, no pueden escapar al Parlamento. Entonces, no podemos Entiendo. irnos sobre la Constitución. Señor Marco Arana, ¿cuál es su opinión de esta situación, de este enfrentamiento? Bueno, para el Frente Amplio, la necesidad de una reforma del sistema político electoral, la necesidad de una reforma en el sistema de justicia, o aún la necesidad de una reforma profunda en la política económica, por eso hablamos nosotros de que hubiese sido importante, va a ser importante incluso en el debate político próximo, discutir si hay una asamblea constituyente, un nuevo marco constitucional. Pero lo que tenemos ahora es una crisis que no da para más, en el que la corrupción vinculada al narcotráfico no es cualquier tipo de corrupción, Milagros. Esto comenzó con la investigación de sicariato y de narcotráfico. Sí, claro, en con el Callao. Caracol, sí, por Así supuesto. es. Y recordemos que el presidente del Poder Judicial, el doctor Prado Saldarriaga, ha señalado que en 14 distritos judiciales hay problemas vinculados a la administración de justicia, corrupción y narcotráfico. Pero cuando O sea, usted el tema dice es esto no extendido. da para más, ¿qué significa? ¿Qué se tendría que hacer? Que lo que hay que hacer, sí o sí, una reforma sobre el tema, porque lo que ha pasado es que han saltado de la corrupción que podía consistir en que un abogado busque acoimear a un fiscal, a un secretario de Poder Judicial, a infiltrar el Poder Judicial y la Fiscalía.
Y lo que ahora tenemos no es un tema de una persona. O sea, esto no se resuelve si Nostroza, si Chávarri cae, no se va a resolver. O sea, el tema es de mucho mayor profundidad. Es como se eligen los jueces y fiscales, el mecanismo meritocrático, el tema de transparencia, el tema de la independencia que no es, y autonomía e independencia que no es para delinquir, autonomía e independencia que es para la función jurisdiccional y garantizar la justicia. Entonces, y en el caso de los partidos políticos, aquí lo que preocupa es, el Congreso está tarde, la percepción de Frente Amplio es que estamos un poco tarde. O sea, hubo un compromiso, Milagros, recuerdo haber estado en tu programa, cuando se señaló que las diversas fuerzas políticas habíamos firmado el compromiso de la reforma del sistema político electoral. Lo firmamos. Sí. Estuvo el señor Galarreta, estuve yo, estuvo el señor Jorge Castillo, etcétera, todas las fuerzas políticas. Y luego eso se fue demorando, se fue haciendo por parches en vez de apurarlo. Entonces, o sea, lo que usted siente es que la presión del pueblo ha apurado el paso. Lo que pasa es que la situación está tan grave que hay un descrédito de los partidos políticos, de las propias instituciones, del Poder Judicial, el tema de la corrupción. Y entonces en este momento el Congreso en realidad, y ha señalado Juan, hemos tenido que tomar decisiones, aunque ya llevan 40 días de las iniciativas legislativas del presidente, en el que hay que acompasar y llegar a tiempo, que es lo que se ha aprobado ayer entre marchas y contramarchas, ¿no? Pero se ha aprobado un cronograma que nos permita tener los dictámenes listos para el referéndum que podría ir a diciembre. Todavía hay alguna voz destemplada diciendo, no, nos van a llevar de la nariz, como si el tema es... como si la idea es que no hay sentido de urgencia. Claro, hay urgencia. Ahora, señor Cheput, no sabemos si vamos a llegar a diciembre, porque también hay otras voces que dicen que es casi imposible con el referéndum. Vitocho dijo en este programa que si no se llegaba a diciembre íbamos a gastar 100 millones de soles en una nueva consulta, ¿no? Pero hay un tema clave aquí, que el presidente ha dicho algo muy grave en CNN, y le pregunto como representante del oficialismo, ha dicho que él no cree en el Poder Judicial. Y a la luz de los hechos, hay 2 millones de expedientes de ciudadanos que esperan sentencia y que todo está más o menos, sigue parado. Las últimas investigaciones que estamos haciendo sobre lo que pasó en la era de Hamilton con Lavallato evidencian un enorme desorden en algo tan importante como fue ver esta náusea, la corrupción de las brasileñas. Rafael Vela ya está en Brasil, le están trayendo mucha más información de García, ¿no? De Toledo, de Villarán, de Humala, en fin, de todos los implicados. Y en paralelo está la tremenda crisis que hay en el Ministerio Público. Usted es miembro de la Comisión de Acusaciones Constitucionales y ahí se va a resolver qué va a pasar. Entonces la pregunta es, ¿quién va a limpiar la casa del Poder Judicial? Yo soy el responsable del informe de Chávarri, por ejemplo, ¿no? Lo tengo que sacar en los próximos días. Bueno, yo le doy la razón al presidente, ¿no? Creo que no hay peruano que en estos momentos tenga confianza en el Poder Judicial por todo lo que hemos visto. Hay sentencias a la medida, hemos visto a través de los audios cómo en algunos casos se cobra, incluyendo a cuestiones verdaderamente lamentables como violaciones y cosas de ese tipo. Entonces la indignación ciudadana está allí presente. Hace 2 años, para que esto se vea no como una cosa del presidente, sino como una cosa que se veía en el empresariado, Moisés Naín en la CADE del año 2015 dijo, la madre de todas las reformas es la del sistema de justicia. Es la que coloca amparos, ¿no? Para que pongan un negocio que no debe ir en un determinado lugar. La que permite que hayan edificios de 30 pisos donde antes había una casita, ¿no? La que permite que coloquen un grifo junto a un colegio. No, esas son las sentencias que hay. Entonces se necesita una reforma radical. El presidente ha hecho bien en sintonizar con la opinión pública y exigirla. Pero ante eso hay que señalar también lo siguiente, ¿no? Una reforma constitucional no es solamente modificar un artículo. Yo lo planteaba hace 2 días en la misma Comisión de Constitución, donde Marco es vicepresidente. Una reforma constitucional tiene pesos y contrapesos, y el articulado tiene implicancias en otros artículos de la misma Constitución. ¿Qué es lo penoso? ¿Qué es lo penoso? Y lo digo públicamente, porque también lo señalé en el ámbito de la Comisión y pueden verlo en el audio, que en lugar de plantear ideas y propuestas, la Comisión de Constitución se utiliza para discusión de coyuntura, para insultos, para levantar la voz, para gritar. Entonces, todos los alumnos de Derecho, a los cuales invito a que vean el libro de actas,
o el cuaderno de debates de la Comisión de Constitución, vean cómo profesores de Derecho Constitucional se dedican a insultar, a levantar la voz en la Comisión de Constitución en lugar de plantear ideas, propuestas y entrar a un debate argumentativo. Por eso es que se pierde el tiempo. Ahora, lo positivo es de que en estos momentos sí existe la convicción de querer sacar esto adelante. Yo en ese sentido quiero explicar. Claro, pero sacar adelante ¿cómo, Juan? Porque todo el mundo jala para su molino, ¿no? Por ejemplo, en el caso de y que yo he estado escuchando, y en verdad he tratado de tomar mucha agua fría para no caer en el cargamontón ni en la lapidación gratuita. Y entonces usted está justamente viendo la acusación constitucional del actual fiscal de la Nación, a quien supuestamente toda la fiscalía le pide que se largue. Pero cuando yo investigo, no es que toda la fiscalía le pide que se largue. ¿Me dejo entender? O sea, hay un sector que le pide que se largue, hay otro sector que critica la era de Hamilton Castro, hay otro sector que critica la intromisión del APRA y del fujimorismo en la fiscalía, pero otros critican la intromisión de los llamados caviares. Entonces es... ¿Cómo la justicia tiene que ser ciega? Pero en ese Entonces, caso, ¿quién nos va a garantizar? Mira, en este caso no es un ámbito, no es una comisión de investigación, como muy bien lo señala Javier Velázquez Quesquén. Yo estoy viendo infracción constitucional y me tengo que limitar a lo planteado por el congresista Marco Arana y en ese sentido determinar si se ha cometido infracción respecto a la Constitución. Y en ese sentido voy a ser absolutamente objetivo. A mí nadie me va a decir por dónde tengo que fallar. Entonces, si yo encuentro infracción, lo voy a decir sin ninguna duda. Por supuesto, es su obligación y su deber. Pero, señor Castro, ayer Verónica Mendoza decía, por ejemplo, que el gran problema de Keiko Fujimori ya no es ganar las elecciones, es no ir a la cárcel. ¿No es cierto? Que las acusaciones de lavado de activos contra Joaquín Ramírez le están complicando. De hecho, todos los expresidentes están bajo la sospecha, todos. PPK, Toledo, Ollanta, Alan García. Se sabe que hoy está, bueno, esperemos que pronto tengamos los detalles, pero se sabe que también ya llega más información de gobernadores regionales como Félix Moreno. Y entonces, claro, la gente va a poder decir, y el propio Vizcarra dirá, no creo en la clase, en el Poder Judicial, pero también la gente va a decir, yo tampoco creo en los políticos. Entonces, ¿cómo tamizamos? Me dejo entender que la generalización puede ser muy dañina para nuestro país. Bueno, en principio, yo antes de responderte, yo le escucho a Juan y sus aportes son fundamentales. Por ejemplo, en la Comisión de Constitución te quiero ver más seguido. Gracias. Has tenido un pequeño receso, pero son importantes sus participaciones. Pero porque está en la subcomisión de acusación. Claro, porque hubo una foto de que usted no había ido. Pero eso es la anécdota, o sea, pues vamos a lo esencial. Por ejemplo, cuando tú me hablas de lo que declara, en este caso, la señora Mendoza, hoy día todos se han puesto la capa blanca de que no tiene ningún vínculo con ningún tema de corrupción. Sabemos que la señora Mendoza tiene vinculaciones con las famosas agendas de la señora Nadine, que tendrá que rendir cuenta en su momento. Pero más allá de eso, en el entendido de que hay un cuestionamiento respecto a la lideresa de mi partido, bueno, Keiko viene enfrentando una investigación desde el año 2011. Sí, yo sé, y ella lo cuenta. Y que además ha tenido, Milagros, permíteme, ha tenido decisiones extrañas dentro de la propia Fiscalía, porque cuando los plazos de investigación a los que la propia Fiscalía no podía haber llegado, tipificaron un nuevo delito, incorporaron un nuevo delito para que se alargaran los plazos. De hecho, hoy día o mañana se toma una decisión, creo que hoy día en la Corte Suprema, respecto a un cuestionamiento, pero no está la prioridad de nuestro partido sobre esa materia de ninguna manera. Claro, pero quizás no ha entendido mi pregunta. A lo que yo voy es que se supone que la justicia es ciega y que caiga quien caiga, ¿no es cierto? Pero hoy día todos están bajo la sospecha y la náusea de Lavallato ha sido... todos hemos vomitado con Lavallato, se han coimeado a presidentes, se han aceitado campañas. Los consorciados que ahora están con cola, sus abogados están en cola en Brasil para ver qué dicen los brasileños porque están recontra asustados, están temblando porque pueden volver a prisión. Pero en el mismo sentido están los cuellos blancos del puerto. Entonces, es como que uno dice ya, que yo sí creo en la justicia. Espero que todavía haya... Perdón, el presidente también debería creerlo, porque el presidente tuvo una denuncia archivada por la Fiscalía.
el presidente tiene denuncias en Moquegua. O sea, en la justicia, yo quiero hacer un paréntesis en el tema de la justicia. Pero usted no cree que se está politizando la justicia, correcto, a eso quiero llegar. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Los políticos hemos metido a la justicia dentro de esta discusión y dentro de este debate, y algunos elementos del Poder Judicial y de la Fiscalía también han entrado a este nivel de discusión político que no corresponde. Pero yo sí creo, más bien, que no es que tengamos que atacar al Poder Judicial en el sistema de justicia. Yo lo que creo es que el problema es de personas. Yo lo que creo es que hay jueces y fiscales. Valiosísimos. Pero y a los otros hay que Lo que creo es que hay que separar la manzana podrida del Poder Judicial. Yo he sido abogado litigante. Y encuentras esta historia que hoy día la vivimos y podía haber materializado a través de los audios. Todos los abogados sabíamos lo que pasaba. No teníamos cómo probarlo. Pero ahora hay pruebas, pues hay que sacar a los podridos. Es correcto, y en esa línea estamos yendo. Juan dice que va a ser implacable y va a ser absolutamente pegado a la ley cuando tenga que tomar decisiones sin informe. Sí, claro. Hay jueces y hay miembros del CNM, igual, va a ser un primer mensaje, creo yo. Okay. Y el gran trabajo de esta reforma, de los que se incorporen nuevamente al CNM, es que tiene que hacer una reevaluación de todos. Ok, ¿qué piensa usted, señor Arana? Porque es como, yo el otro día pensaba, ¿no? Antes el fútbol era protagonista, los jugadores protagonizaban las páginas de entretenimiento, ¿no? No hacían noticia por sus goles, hacían noticia porque se habían emborrachado, ¿se acuerdan? Y nunca llegamos al Mundial. Ahora los políticos, los jueces, algunos fiscales, algunos jueces, etcétera, y algunos políticos son protagonistas de las páginas judiciales. Entonces, ¿cómo salimos de esto? Porque al final se supone que es uno de nuestros pilares, la justicia es uno de los pilares de nuestra democracia, ¿no? Pero si se politiza, no va a haber justicia ciega. Hay algunos elementos en los que deberíamos estar de acuerdo. Se necesita hacer una reforma judicial que vaya de la mano de la reforma del sistema político electoral, sí. Si hay alguien que lo cuestiona, no está comprendiendo la naturaleza de la corrupción. La naturaleza de la corrupción es un poder político, económico, en este caso institucional, en el caso de la judicatura, que actúa en función de intereses mezquinos, de intereses para los cuales esa institución no ha sido creada. Por eso se llama corrupción, es dañar, ensuciar el carácter mismo de su mandato. Entonces, querer separar la reforma del sistema de justicia de la reforma del sistema político... ¿Le parece irresponsable? Es irresponsable porque querer decir que si se separa voy a combatir la corrupción es falso, pues. Entonces, hay que hacerlo juntos. Pero ciertamente tiene una complejidad que hay que trabajarla en profundidad. Y entonces, por ejemplo, hay algunas discusiones sobre el mecanismo meritocrático, ¿debe existir o no? Yo creo que estamos de acuerdo, pero ¿quién lo elige? ¿Cómo se elige? Por concurso público, dicen ustedes. Hay una discusión sobre concurso público, sobre elección. Yo creo que el sentido debería avanzar a lo mejor en el lado de concurso público. Hay el tema de cuántos miembros son, cuánta sociedad civil debe participar. Hay un tema incluso, Milagros, importante, de un mecanismo de equidad de participación de hombres y mujeres en los niveles de judicatura. Pero un juez debería de ser como un hombre intachable, súper... un intelectual, investigador, que no necesite ser un hueleguizo, pues, ni un pedigüeño de rebajas. Por eso el tema de meritocrático y el tema de la forma de elección, y no lo olvidemos, Milagros, yo presenté un proyecto de cómo debían elegirse las altas autoridades de justicia el 2016. Estamos en 2018 y ni siquiera se debatió en comisión. Está tarde el tema, pero hay que hacerlo. Tengo que terminar, pero señor Cheput, entonces... ¿Usted no cree, solo con esto voy a terminar, sí o no, entonces usted no cree que el presidente tenga que llegar a cerrar el Congreso? ¿Usted cree que lo que tienen que hacer es conversar, sentarse a conversar con serenidad y no a escondidas para que el Perú llegue a buen puerto? El diálogo es inagotable, pero un instrumento constitucional, si ese diálogo se entorpece por una de las partes, es la posibilidad de acudir a la cuestión de confianza y como consecuencia de eso cerrar el Congreso. Pero el presidente lo ha señalado en ese sentido, como un instrumento constitucional, no como una amenaza. Bueno, y la amenaza de Keiko ya cayó, ¿no? Porque dice que no va a vacar a nadie. Pero ¿sabes qué pasa? Han manipulado el título de cuestión de confianza de que entró el gobierno del PPK. Nunca, en ninguno de los gobiernos que antes se digo, yo he visto sacar el tema acá
momento de que se abre una discusión. Es que a mí, de verdad, ¿sabes qué? ¿sabes lo que pasa? Es que que- es como llanta. Es que ser responsable. No, pero ustedes son los primeros No. irresponsables. Claro, Miguel. Usted, bueno, no tanto, porque no, pero hay algunos de su bancada que dicen cada cosa. No, Miguel es un caballero, ¿no? Sí, Pero por eso la el verdad señor es que hay algunos que uno Castro tiene que no respirar tengo que profundo reconocer, sí. antes de contestar. Ahora, habría que llamar también a la Estamos en reflexión Milagros al proceso de presidente sobre el tema de sus declaraciones ayer sobre el tema de la personificación del Estado, ¿no? Eso suena como a siglo XVII. Al presidente Vizcarra. Así es. Claro, porque O sea, no... ahora resulta no que es un sistema se siente presidencialista. imbuido de un poder que, no lo olvidemos, lo pronunció un rey antes de ser decapitado. Por favor, presidente, No, pero- calma. Pero eso también es paños verdad. fríos, No, pero yo paños lo comprendo. fríos, Pero paños yo lo entiendo a fríos. Marco Arana, Es porque paños tampoco es que fríos. estamos en un Es que régimen... Marco tiene una formación teológica, el Papa, la Filosófica, jerarquía. no, El no. presidente habló No, que pero representa por a la eso- nación. no. Ya, pero el presidente no está no puede hablando en decir términos tampoco... Falta que de allí místicos, o sea. le dé alguna fiebre religiosa y diga que personifica a Dios. Cuidado, No. ese tipo de declaraciones Lo- son lo que muy pasa- peligrosas, más aún en este Lo contexto. que pasa es que Marco En no un tiene contexto. cura. Entonces, el Perú necesita pero con... Ya, eso Sí, es con chiquita, pero el yo sí presidente ha creo dicho que el que- presidente tampoco puede, el no puede presidente ha dicho que- reconocer el no, trabajo la del Constitución dice que el Parlamento. presidente Cuidado, personifica la... cuidado. No, pero el presidente en ningún momento ha Fiebres. desconocido. No, ha dicho Fiebre, que él en ningún personifica a la momento nación, que no desconocido. está haciendo populismo, pero sí está haciendo populismo cuando dice... el presidente está haciendo cuerpo está política. enfermo, Ya, está bien, pero la Fiebre, política, pero la mata. política pasa Él está por... construyendo legitimidad. Yo sé, Ahora, yo sé, él tiene- a través del tiene- pueblo. Y tiene que Pero al tener pueblo la no le puedes sabiduría. engañar. El presidente tiene que tener la sabiduría suficiente para decir hasta acá no más. Ya, pero al Porque un pueblo pasito también más, le puedes ya se cae el engañar. vaso. Al pueblo también le puedes Pero yo engañar. creo- Miren cómo No, engañó pero en su este- ex amigo Yantumal al pueblo. Entonces, O Alberto Fujimori. O Alberto Fujimori. No, pero en este claro. caso yo creo, en este caso yo creo que el presidente está sintonizando con una exigencia que muy bien ha señalado Marco. Todos queremos el que sistema de justicia sí, y político se sí. tiene que reformar, de Ya. todas maneras. Se picó, Juan, ¿ah? Se picó, te picaste. Pero, claro, La se filosofía política recordar y la historia política es muy importante Yo recordarla. también creo, pero ya hay momentos en que lo que usted ha dicho es calma, ¿no? No puedes jalar tanto porque luego la pita se rompe. Así es. Y al final, ¿quiénes pagamos los No, platos rotos? la sabiduría Nosotros. política consiste en confrontar hasta determinado límite y a partir de ahí negociar o hacer puentes. Ya ven, Juan Chaput es el canciller. Y que- Claro. El premier. No, Las encuestas no den fiebres. Es muy Está haciendo importante. mérito. ya, no defiendes con No encuestas, ya, defiendes. pero es lo mismo que le dirían. Toledo gobernó con 6 puntos y terminó gobernando. Sí, Entonces, lo que ustedes, pasa es los que de la cuando hay un izquierda, cuerpo dicen que hay que enfermo, fijarse solo en cuando las hay un encuestas. cuerpo enfermo, la fiebre es muy peligrosa, ¿no? Y hay que cuidar ¿Usted las cree fiebres. que Vizcarra está afiebrado? No, yo creo que la política no debe afiebrarse más de lo que ya está. O sea, muy si bien. tenemos ahorita un fiscal de la nación que sale a decir que él es el Ministerio Público, cuidado, señor, usted está sometido, usted es un personaje controvertido. Pero y por eso está siendo Así es, investigado. así es, Claro. estoy diciendo, el presidente de la República tiene Sí. la mayor investidura que se le ha dado al país. Es el jefe pero de no, Estado, constitucionalmente no es hablando, un ¿no? monarca. De Cuidado, y acuerdo. el Congreso de la República es el espacio del debate, Pero no es el espacio Tan donde es así que el presidente reconoce eso, que ha ido y ha entregado sus proyectos al Congreso. Pero tiene todo el derecho del mundo a plantear exigencias. Claro, Y y es- decir apúrense. O sea, mira, Sí. al Está presidente, bien. a Pedro Pablo Ya. Kuczynski se le criticaba porque no hacía política. El presidente Vizcarra hace política Está y dice, haciendo qué política. horror. No, está haciendo política. haciendo Y Keiko política. también No, está pero haciendo está política. y imponiendo, todo. se está tratando de imponer sobre Pero la ese propia no- Constitución. Pero es que sobre eso la- no sobre- contaba, ese es pues, el con... propio O sea, no Congreso. contaban con la astucia de Vizcarra. Pero está bien, puede haber hecho el primer mensaje, pero hoy toca, en nombre del país, hacer un nivel, llegar a un nivel de Está concertación. bien Lo aconsejado el dice, presidente. ¿Ah? Está bien aconsejado. digo. O Está bien. Hoy no estaba, sea. estaba, porque- No Está sé, bien habrá que ver. aconsejado. Eso se ve por los resultados. Y ya, tengo que terminar, pero Keiko no está bien aconsejada, ¿no? Sí, o sea, ¿Ha tomado agua? Toma agua, que dice, Dios mío. Es que Keiko, no sé qué le pasa a Keiko, pero él mismo voy a tomar. Vamos a ver el tuit de Keiko. ¿Qué tal? Veamos el tuit de Keiko. Bueno, ayer con Dieter Columbus en Lima Norte vamos con fuerza. No, claro, ya está, ya va muerta con la campaña. ¿Quién? El pobre Dieter, pero miren, están bailando, pero está en 0.01. Claro, lo ha abandonado también pues a su candidato. Pero que... La puede arrastrar que... Pero si ya la arrastró, o sea, no va a ganar. sábado tuve un micro de migración. Ya. Yo esperaba que no haya tanto Y hubo. lleno. Ya.
Vamos a ver después de las elecciones quién gana, ¿qué tal? Yo creo que va a ¿Cómo haber es el sorpresas. plan? Va a haber sorpresas. ¿Usted cree que el fujimorismo va a ganar? En algunas regiones, algunas municipalidades, pues, Pero hoy día se resuelve la casación, ¿no? De los cócteles. sí, pero... ¿Ah? Ese Dittel debe estar ahora en cama. La sala... Oye, pero- ¡Qué horror! Juan Chepón acaba de decir que Dittel está en cama por haber bailado tan... No, tiene cintura. No, es que puede haberse cansado. No. O sea, no La te- Sala Permanente de la Corte Suprema, señores, va a evaluar hoy las casaciones presentadas por Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito en la investigación que se le sigue por presunto delito de lavado de activos en este proceso conocido como cócteles, ¿no? También se va a ver la casación presentada por el Partido Fuerza Popular investigado, también por lavado de Fuerza Popular investigado, también por lavado de activos a causa de los cócteles organizados para recaudar fondos de campaña. La pregunta es que ahora, ¿de dónde sacan la plata para la campaña, no? Y este es un... Muchas gracias, señor Chaput, muchas gracias, señor Castro. Encantada de volver a verlo. Muchas gracias, señora Ana. Señora Ana los ha picado a todos, ¿ah? Pero claro, porque también no es bueno creerse Dios en ningún ámbito de la vida. Y él lo sabe, porque antes fue cura. Ahora ya no. También hay que recordarlo. Ya, 7:50, me voy a la pausa. Antes...